¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La criminología es una ciencia multidisciplinar que estudia al criminal y la relación que éste tiene con el crimen y sus víctimas. El objetivo de estudio es de un grado en criminología, se centra en la prevención y análisis de la criminalidad, del crimen y el hecho delictivo. La criminología desempeña un papel fundamental en el mundo actual, ya que estudia todos los componentes de la sociedad, como la familia, la religión, la economía, y hace que la sociedad comprenda, controle y reduzca la delincuencia, descubriendo y analizando sus causas. El tema de esta tarde es el papel del criminólogo en la sociedad. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación de TV UAC. Quiero recordarles que esta transmisión es completamente en vivo, aquí desde el Cerro de las Campanas de la Universidad Autónoma de Querétaro, en los estudios de TV UAC, y asimismo puede ver repeticiones en el canal de TV UAC los fines de semana, o puede seguirnos también en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en YouTube y en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. A través de estos medios, además de poder ver los programas anteriores o poder ver en vivo esta transmisión cada jueves, también puede hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, algún mensaje personal respecto a alguna orientación o asesoría legal particular que usted requiera. Asimismo, nos puede enviar sus comentarios sobre si quiere que hablemos de algún tema jurídico en específico que sea de su interés, pues es de esta manera en que se nutre el contenido de este programa. Como es el caso, nos damos a la tarea de buscar expertos conocedores en cada área del derecho y de las ciencias sociales para poder disipar esas dudas recurrentes. Pues sí, fíjense que me siento muy contento, muy honrado en que haya aceptado la invitación nuestra maestra. Ahorita en un momento más la presentará la licenciada Laura Méndez, porque pues es todo un referente y una institución en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho, en concreto en el área de criminalística, criminología. Y bueno, pues hablar de nuestra invitada, pues ya tiene muchas generaciones y un legado muy, muy importante en la cuestión jurídica y en el impacto que es la criminología en la sociedad queretana. Ya habíamos tenido oportunidad de que nos acompañara vía Zoom, licenciada Laura, pero hasta ahora se nos hace que la tengamos aquí en vivo y a todo color, igual agradezco enormemente que nos haya aceptado la invitación. Si podemos presentar a nuestra invitada para entrar en tema, licenciada. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy nos acompaña la maestra Zenet González, y esto es a razón de que, bueno, hemos tenido muchos comentarios principalmente de estudiantes que están interesados en el área de la criminología, de la criminalística, y este es precisamente un medio por el cual vamos a poder disipar esas dudas sobre qué hace un criminólogo, a qué se dedica, cuál es su campo laboral y todo lo relacionado con el criminólogo en la sociedad. Para que conozcan mejor a nuestra invitada, les comento que la maestra Zenet es técnico en criminalística y también licenciada en criminología. Es maestra en Derecho por parte de esta Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Derecho. Asimismo, tiene una maestría en Prevención del Delito por parte del Centro Jurídico Universitario del entonces Distrito Federal, donde también cursó un doctorado en Política Criminal.
Entre otras muchas actividades, la maestra Zenet se destaca por ser presidenta nacional de la Sociedad Mexicana de Criminología, también por ser representante de esta máxima casa de estudios en Querétaro ante el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza en Criminología y de la Red Iberoamericana de Ciencias Forenses y Criminología. También es cofundadora de la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de esta Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras muchas actividades. En estas son en las que ha destacado la maestra Zenet, a quien nuevamente agradecemos muchísimo que haya aceptado otra vez la invitación a este espacio y le damos la bienvenida. Buenas tardes, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Laura. Maestro, buenas tardes. Gracias por la invitación, antes que nada, y siempre un placer estar con ustedes, convivir y platicar de... Pues yo entiendo que hay muchas dudas, pero me pareció genial la introducción que hizo de la criminología ahorita en el programa, porque efectivamente hay mucha confusión entre lo que es criminología y criminalística. Y entonces ahorita que lo escuchaba dije, muy bien, esa estuvo muy bien, esa introducción. Vamos a empezar por desmenuzar. Maestra, y como lo diría Mijares a Lucero, hasta que se nos hizo, maestra, que estuviera aquí en vivo. Pero bueno, entonces me gustaría, maestra, si usted me lo permite, en este primer bloque, hay mucha gente estudiosa del derecho, mucha gente ansiosa por poder diferenciar y muchos por estudiar criminología. Incluso dicen, que no es lo mismo la licenciatura en Derecho. No, es un área importante aparte y no menos importante también ciencias de la seguridad, pero no es el tema ahorita. Entonces, maestra, primero me gustaría que nos dijera en qué consiste la criminología, qué consiste la criminalística, y dos, hemos evolucionado a pasos agigantados, porque yo recuerdo cuando estudiaba la licenciatura en Derecho, que empezaba a laborar uno en su momento entonces en la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General, pues que nos tocaba incluso colaborar en la Agencia 1, ahí empezamos a trabajar. Y derivado de ello, bueno, pues yo recuerdo que no había como una licenciatura, sino era una técnica, y las primeras personas que yo conocía que empezaban a estudiar esto lo hacían en Nuevo León, ni siquiera aquí. Y para uno así como, esto es bien innovador, y la verdad es que no teníamos la preparación que hoy tenemos como para debatir, maestra, en un juicio. Incluso, fíjese usted, a lo mejor usted, amable televidente, no me dejará mentir, y si usted es un estudioso, pues de alguna disciplina de orden social, dígase antropología, sociología, pues usted podrá dar cuenta que un asunto muy sonado, maestra, lo que pasó con Luis Donaldo Colosio. Y que a raíz de ahí, yo recuerdo que había teorías, maestra, incluso hablaban todavía de estas teorías de tratado antropológico, en donde hablaban, correcto, de experiencias lombrosianas, le llamaban, porque tenían características físicas, y que por la arcada dental, y que por los ojos, y que decían, este es delincuente. Entonces yo hoy lo veo a la postre del día de hoy, yo diría, no, hombre, pues todos somos delincuentes, pues estamos bien feos, o sea, entonces, bueno, es hasta discriminatorio, ¿no? Exacto. Hoy en día podría... Y ya hablar de este tipo de teorías, maestra, ¿cómo hemos evolucionado? Casi estoy seguro como de los 70s para acá, maestra, para cómo hemos evolucionado. Y bueno, pues le cedo el uso de la voz para que usted nos pueda explicar esto. Gracias. Precisamente en los años 70 se da la primer licenciatura en criminología en Nuevo León. Yo soy egresada de esa universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es resultado justo de la necesidad de hacer investigación en ese sentido. Efectivamente, hay una enorme diferencia entre lo que es criminalística y lo que es criminología. Ahorita voy a profundizar un poco en esto. E incluso la licenciatura en aquel tiempo allá en Nuevo León era básicamente enfocado hacia la criminalística. Por eso es que yo primero soy técnico en criminalística y ya después concluyo como como licenciado en criminología. En aquel tiempo, el licenciado Francisco Guerra Malo, que usted recordará, fue procurador de acá de Querétaro. Hubo un congreso a nivel nacional de la Sociedad Mexicana de Criminología
y entonces me hace la invitación a participar acá, mientras él estaba como procurador. Me vine para acá, según yo, nada más por 1 o 2 años y ya me quedé. Desde aquel tiempo me quedé con el doctor Óscar Lozano y Andrade, con el maestro Qué buenas Humberto. experiencias, ¿no? Sí. Con él en paz descansa, pero Por muy buenas supuesto que sí. experiencias y como director de servicios periciales. Yo recuerdo que era una emoción entrar a su clase y 2, ver la cuestión operativa forense en el desarrollo de una necropsia. Sí, exactamente. O analizar un lugar, una escena del crimen ahora. Exactamente. Pero bueno. Sí. Entonces él era director, yo estaba como jefe de criminalística en aquel tiempo y años después se da la oportunidad por una reforma que se hace al el Código Penal de aquí del Estado de Querétaro, se hace una reforma para que los jueces solicitaran de manera oficiosa los estudios criminológicos. Es ahí donde empiezo yo ya a participar o a cambiar, digamos, de actividad de lo que era criminalística, cambio a criminología en el centro, lo que era el Centro de Readaptación Social, que también ya se le cambió el nombre a raíz de las reformas del 2008, etcétera, etcétera. Entonces, también estuve participando en cuestiones del área de victimología. Son 3 áreas, digamos, ya estoy hablando de criminalística, ya estoy hablando de victimología y estoy hablando de criminología. 3 áreas que tienen mucho que ver, que juntas se complementan muchísimo, pero desde luego hay muchas otras materias, disciplinas, ciencias que abonan para esta investigación. La parte criminalística se refiere básicamente, como lo estabas mencionando, maestro, a la situación que se da, por ejemplo, en el lugar de la investigación, en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo, que pueden ser 3 sitios diferentes o puede ser el mismo, donde se dio el hecho, donde se inicia la investigación y donde se encuentran las evidencias, puede ser el mismo sitio. Entonces, las evidencias, los indicios que después se convierten en pruebas en un juzgado, eso es lo que constituye básicamente el material de investigación de la criminalística. Hay muchas materias que intervienen en eso, no nada más las clásicas que conocemos de balística, documentoscopía, dactiloscopía, etcétera, sino hay muchísimas y sobre todo en la actualidad que se van cada vez dando más cuestiones a través de los avances de las propias ciencias, por ejemplo, de la medicina, toda la cuestión de genética forense o de muchas más áreas, ¿no? La cuestión que hace años ni siquiera teníamos idea que fuera a existir, toda esta parte de los ciberdelitos, que ahora hay tantos, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la investigación criminalística en sus diferentes áreas. Y la criminología es, como bien lo estaba mencionando hace un momento, cuando hizo su introducción para presentar el programa, la criminología es más bien enfocada hacia la cuestión de prevención, en la cual, desde luego, tiene una importancia fundamental la familia, la escuela, los amigos, el propio trabajo, todo lo que pueda involucrar relaciones sociales, por ejemplo. Entonces, toda esta parte que tiene que ver, por ejemplo, con factores criminógenos, todo lo que favorece para que se dé vamos a poner el ejemplo ahora de la pandemia. La pandemia que dejó a tantas personas sin empleo, no quiere decir que forzosamente estas personas sin empleo van a robar. Por supuesto que no, pero sí está generando un factor que ocasiona estragos sociales, ¿no? O sea, no es lo mismo aquellos que están viviendo muy cómodamente en su casa y que tienen una casa muy amplia donde pueden pasar toda la pandemia encerrados cada quien en su habitación, por ejemplo, que aquellos que tienen que estar confinados en un espacio reducido donde, quieras o no, después de varios meses de estar encerrados, pues empieza a alterar la relación familiar, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones parecieran muy simples, pero fuimos testigos de cuánto
se incrementó, por ejemplo, el uso de llamadas telefónicas para pedir asesoría psicológica, para pedir apoyo psicológico, emocional, por el estrés tan grande que se estaba ocasionando. Bueno, Entonces, incluso los divorcios, maestra. Sí. Se incrementaron y las medidas urgentes o mal llamadas medidas urgentes, medidas cautelares de orden familiar, maestra, por supuesto, la separación de cuerpos, etcétera. La violencia familiar. La violencia misma. Ajá. Veíamos que había 9, 10 medidas por día. Ajá. Por día. Y pues simple y sencillamente yo creo que le tocaría 1 o 2 por juzgado. Estoy hablando por lo menos de Querétaro Capital. Sí, Entonces, exacto. eso por supuesto que desde el punto de vista del criminólogo, hace un estudio, maestra, para ver zonas, colonias, días, horas y qué nicho de población para prever conductas tanto de violencia como de feminicidio. Sí, por supuesto. Es más, lo voy a decir, pero tómenlo con mucho cuidado. Hay una teoría que afirma, por ejemplo, que los feminicidios se han incrementado a raíz, por ejemplo, de que la mujer se ha vuelto menos sumisa, menos, dejada, ¿no? De aquellos maridos que llegaban borrachos, golpeaban, ultrajaban, y la mujer pues ahí tenía que seguir porque ese es tu deber. Entonces, como las mujeres hemos cambiado nuestra forma de pensar, ya estamos más en el ámbito incluso laboral, social, etcétera. Entonces ya no es tan fácil que el hombre la someta. Entonces, a raíz de eso se han incrementado los feminicidios. Entonces, por ahí hay una teoría al respecto, y digo que hay que tomarla con mucho cuidado porque, pues, obviamente habrá que analizar si efectivamente ese es uno de los factores. Tal vez pudiera ser, no estamos afirmándolo. Y a lo mejor no está tan descabellado, maestra, porque, pues, a lo mejor, si nos retomáramos a lo mejor con la conducta de nuestros abuelos, pues ellos decían, es que el matrimonio es para toda la vida. Exactamente. Y bueno, yo recuerdo que, bueno, a veces yo llegué a escuchar, no, es que en los comentarios, ¿no? Porque cuando me tocaba estar con mi abuelita los domingos, pues no era de que si quería ir a misa, era de que tenía que ir a misa, ¿no? Y había como una cierta conducta, maestra. Hoy, hombre, qué cosas de que ya hagan la primera comunión, ya estamos hablando de otras cosas, pero en ese entonces había como la conducta más fuerte y era de, no, pues es que es la cruz que tienes que cargar, ¿no? Esa frasecita y eso es terrible. Ya pasó, maestra. Hemos pasado generaciones. Y la competitividad social, como usted últimamente lo comenta, el posicionamiento social de la mujer en la sociedad es completamente diferente. Tan es así que lo veía yo precisamente de la semana pasada, leía notas periodísticas, entrevistas de actores políticos o actores políticas, desde el punto de vista del Día de la Mujer por cuanto vea el 10 de mayo. E incluso se comentaba que aquí en Querétaro Capital, maestra, los sueldos que tienen no son muy competitivos. Estamos hablando de 10, 12 mil pesos. 2, que muchos son jefas de familia. Sí. Es decir, son las que aportan económicamente tanto en el cuidado, en la procreación, en la comida, en la recreación, en el esparcimiento, para el hogar. Y la mujer es la que lo lleva a cabo hoy en día. Sí, así es. Entonces, creo que todo esto ha cambiado, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, otra de las materias que yo doy ahí en la licenciatura es precisamente victimología, que como el nombre lo dice, se refiere a todos estos elementos, factores que propician que una persona se pueda convertir en víctima y que lo hace, o sea, que hace diferente a esta víctima de esta otra, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Y en la asignatura, entonces yo les mostraba un folleto de 1953 donde la mujer, y vienen las imágenes, ¿no? Y vienen las frases, antes de que llegue tu esposo, arréglate y ponte guapa y arregla a los niños. El manual de la buena esposa. Ay, qué bueno que está totalmente descartado. Pero si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista criminológico o victimológico, es una verdadera atrocidad. ¿Y cuántas generaciones
crecimos así, más. Sí, ¿no? sí, Y se sí. asumía y se asimilaba como que eso era lo que tenía que Mi suegra ser. me decía que sí. Yo pensaba, no existió. Yo Lo pensaba, vivimos todavía. No, eso es así como que como ahora los memes, ¿no? Que Como no- chiste. me dice, no, sí existió, así era. Y yo, ¿es en serio? O sea, así puede ser. Entonces, cosas como cuando llega el marido, atiéndelo, él tiene cosas muy importantes, no son importantes tus cosas, no te quejes. O sea, ¿cómo? Entonces, eso daba pie, obviamente, a una cultura muy diferente de la que tenemos ahora. Por lo tanto, la criminología tiene que buscar un enfoque distinto, radicalmente distinto de lo que antes era la prevención del delito, o más bien la prevención de la victimización. Porque si nos enfocamos más a enseñarles, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del rol de la mujer y del hombre, si le enseñamos a la mujer, no necesariamente es una competencia o una violencia entre hombres y mujeres, sino que cada uno respete la postura del otro, el lugar del otro, incluso en el hogar, ¿no? ¿Cuál es la Claro. función de la mujer? ¿Cuál es la función del hombre? Que son diferentes. Pero al se mismo tiempo, complementan. exacto, son Que se complementarios, complementan. sí. Entonces, cuando surge toda esta cuestión de la criminología, sí tenía un enfoque diferente porque estábamos más inmersos en la cuestión de readaptar a delincuentes en los centros penitenciarios. De ahí es que el Lombroso empieza a hacer toda su teoría. Hay todo un movimiento incluso en Italia, de donde era Lombroso, hay todo un movimiento en contra del Lombroso, justo por lo que decía hace unos minutos la licenciada Laura de discriminatorio, ¿no? Entonces es un movimiento eugenético, de discriminación, de esto, de aquello, porque si nos basamos efectivamente en la complexión, en la parte de la fisionomía del ser humano, pues entonces, como dice, ya estaríamos todos encerrados, ¿no? Sí. Por O una estarían- cosa o por la otra. O estarían ¿Sí? condenados por el simple hecho de ser como son. Sí. Y eso es algo que pues nadie decide, nadie elige. Que sin embargo pasó. En la Edad Y Media se pasó. aceptó. En la Edad Media incluso había un edicto, el edicto de Valerio, que hasta hacía mención. El juzgador deberá decir, una vez vista tu cara y tu, o sea, tu complexión, facciones. sí, Tus medidas yo antropométricas, sí, casi, antropomórficas, casi. Yo te declaro culpable. O sea, lo declaraban culpable en función de si estaba feo o no, pero ahí las cuestiones, o si lo trasladamos a la actualidad, las medidas o la belleza, vamos a ponerlo así, la belleza está supeditada a lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos dice la mercadotecnia. Entonces, por eso les digo, pues de una forma o de otra ya todos estaríamos... Claro. Sí, porque tienes este cabellito de fuera de lugar, porque tienes esto, pues ya estaríamos todos condenados. Dije, no, mejor, Sí. qué bueno que no. Entonces sí ha ido evolucionando de esta parte donde el criminólogo únicamente estaba en los centros penitenciarios, ahora es más hacia la cuestión social. Los que egresaron ahora recientemente tienen una actividad, afortunadamente se abrió un proyecto, bueno, el proyecto en realidad tiene ya varios años en el municipio, pero de estar más en contacto con la sociedad, de convivir más con las personas que efectivamente están sufriendo el problema de inseguridad. Aunque ellos mismos me comentan, es que la gente lo que quiere es casi que le ponga un policía en la puerta, pues aunque el policía estuviera dentro de la casa. A veces, Claro, a bueno, veces pues va a pasa. tener que ir al baño o va a tener que ir... ¿Y qué tal que en ese momento es, no? Pasa una situación. Entonces, no es cuestión de ponerles un policía, más bien es cuestión de saber protegerse, ¿sí? Si ya sé que esta ventana hay riesgo, pues entonces habrá que ponerle algo a esa ventana. O si sé que la cerradura o que por tal parte se pueden brincar, pues hay que buscar medidas de protección. Entonces, eso más bien está enfocado hacia la prevención victimológica. Entonces se combinan. Sí, maestra, ahorita antes de irnos al corte, que quedan unos minutos nada más, me gustaría nada más
aterrizar, por ejemplo, un joven de 16, 17 años que está decidiendo o determinando qué es lo que quiere estudiar, qué carrera, qué se quiere dedicar. Efectivamente, ahorita ustedes lo comentan, bueno, hay como una idea de la escena del crimen y algo un poco como hollywoodesco, ¿no? Como de acción y todo eso. Y a veces no sabemos exactamente a qué se dedica cada profesionista y si esta diferencia entre criminología y criminalística, ¿hay licenciatura en cada una de estas áreas? No, bueno, la Facultad de Derecho aquí en nuestra máxima casa de estudios tiene 3 licenciaturas. O sea, dentro de la Facultad de Derecho está la licenciatura en Derecho, que ya tiene, creo que ya casi 200 años, la licenciatura en Criminología, que estamos casi por cumplir 22 años, y la licenciatura en Ciencias de la Seguridad, que está alrededor de los 11 años, cumpliendo los 11 años más o menos, 11 o 12. Entonces, de estas 3 licenciaturas que tienen pues enfoques diferentes, en la licenciatura en Criminología tenemos a su vez los primeros 6 semestres que tienen, como le llamaban antes, un tronco común. Okay. Ajá, un tronco común con las materias básicas, y una vez que conocen esas materias básicas, ellos eligen si quieren tomar la línea terminal de investigación criminológica o la línea terminal de ciencias forenses o la línea terminal de victimología. Entonces, la de ciencias forenses es lo que está vinculado con criminalística, la de política criminológica o investigación criminológica es precisamente como afianzarlo de criminología, y la de victimología es, como ya decíamos, como unificar todas estas cuestiones. Entonces, las 3 pertenecen a la licenciatura en criminología, pero en los últimos 3 semestres ya se diversifican. No significa que el que se va a ciencias forenses no sabe de victimología, porque en esos primeros 6 semestres se les dio toda la información básica, decía, y ya en los últimos 3 es cuando ya se refuerza hacia qué línea va cada uno. Digamos que es más bien como el campo el perfil del egresado, pues cambia un poquito, incluso el campo laboral, a lo que cada uno se va, pero a final de cuentas egresan como licenciados en criminología. Exactamente. Bien, eso es importante saber, y yo creo que si hay algún alumno que tiene esta tendencia, seguramente al empezar a estudiar la carrera se va a ir dando cuenta de las diferencias y va a tener oportunidad de decidir. Sí, la mayoría de los que ingresan lo hacen con la intención de irse a ciencias forenses, a criminalística, porque es lo que ven en la televisión. Es como la idea que tienen. Sí, es lo que ven en la televisión, pero me ha pasado que después empiezan a conocer las otras y se enamoran más de alguna de las otras dos. Incluso en Derecho también sucede. Yo creo que en cualquier carrera, cuanto más uno lo va conociendo, más va teniendo una orientación, y pues de eso se trata, es parte de conocer la carrera. Ajá, sí. ¿Les parece que hagamos nuestra pausa y regresemos, maestra, nos diga, bueno, regresar bien, cuántos años son, cuáles son las áreas finales? Por ejemplo, ahorita terminaba, yo quiero un área terminal en política criminológica, en victimología, que usted da clases, en no sé, cuáles son las áreas terminales, cuántos años son, qué tengo, qué puedo obtener, etcétera, etcétera, y regresemos para desmenuzar este bloque. Por supuesto que se pongan en contacto con nosotros. Ya hay un par de mensajes. Estamos aquí en la página de Hablemos Derecho y por supuesto en la página de TV WAC. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y nos acompaña en esta mesa de trabajo la maestra Asenet González, con la cual estamos hablando del papel del criminólogo en la sociedad. Ya tenemos un par de preguntas. Licenciada Laura Méndez, quiero agradecer a las personas que nos ven a través de la página en Face de TV WAC. Nos hacen ya un par de preguntas. Nos comenta Celina, ¿cuál es el campo de acción de trabajo de un egresado y qué especialidades tiene? Por supuesto, agradecerle a todas las personas que están aquí amablemente conectadas en esta página, pero también, igual, de la misma forma, agradecerle a las personas que nos siguen a través de la misma página de Hablemos Derecho
ahí en el Face, que también ya son algunas personas que están conectadas en este momento, a las cuales les agradecemos la presencia y bueno, también estamos aquí atentos para las preguntas. Maestra, a mí me gustaría, para regresar con estas preguntas que ya tenemos aquí, me gustaría igual que nos pudiera comentar cuáles son las áreas terminales de un criminólogo, es decir, yo estudio la licenciatura, cuál es la aportación, porque yo podría hoy asegurar, por lo que se conoce del derecho, por lo que se nos conoce del área de estas 3 licenciaturas, tanto de ciencias de la seguridad como de criminología, como de derecho, que si el Estado, estamos hablando de Querétaro, tuviera más criminólogos en acción en los C4, C5, tuviéramos más criminólogos incluso como elementos de policía para prevenir los delitos, yo creo que tendríamos un conocimiento más amplio de las problemáticas y las zonas delictivas de nuestro estado, las horas, los días y cuáles son las zonas conflictivas, porque pues prácticamente es el trabajo de un criminólogo, conocer el por qué, ¿no?, la persona comete delitos. Y entonces a mí me gustaría que me dijera cuántos años son de estudio, cuáles son las áreas terminales y, no menos importante, maestra, pues todo lo que tiene que ver con las ramas de la criminología como la balística forense, ¿no?, la dactiloscopía, medicina forense propiamente, el estudio de pelos y fibras, ¿no?, que hoy lo vemos, pues un dictamen sin este tipo de estudios, pues muy difícilmente podríamos incluso soportar un juicio para llevar a cabo la culpabilidad de una persona. Estoy hablando, pues si no encontramos ahí pelos, no encontramos ahí cabello, huellas. No encontramos fibras, piel, pues huellas, pues está muy complicado un juicio de esa naturaleza, digo, para llevar a cabo la acusación. Claro. En el caso de la defensa, pues está más fabuloso, ¿verdad? Claro. Pero bueno, maestra, por favor. Bueno, aquí en la licenciatura actualmente es de 9 semestres. Los primeros 6 semestres son de un eje de formación inicial, o sea, está dividido por 3 semestres, 3 semestres y 3. Entonces, los primeros 6, como decía hace un momento, es prácticamente un tronco común para las 3 líneas terminales, pero ya en el 6º semestre ellos tienen que elegir si se van a la de política criminológica, si se van a la de ciencias forenses o a la de victimología. Efectivamente, en cualquiera de las 3 líneas terminan, o sea, su título va a decir licenciado en criminología, con esa vertiente hacia cada una de ellas. Desafortunadamente, la mayoría de ellos ingresan con la intención, fantaseando con todas estas series norteamericanas. Exactamente, series norteamericanas de que, bueno, encuentran un microfragmento de huella y ya, con eso encontraron al probable responsable. No es así. Obviamente en los programas de televisión pues nos van a presentar lo que sí funcionó, en donde sí tuvieron éxito, pero desafortunadamente no es así de fantasioso la realidad. Entonces muchos se inclinan hacia esa área, no sé, tal vez imaginando que van a llegar a ser actores de televisión o cosas así. Pero a medida que van avanzando en la criminología, o sea, en la licenciatura, se van realmente involucrando, se van enamorando de las diversas materias. En el área de la criminalística, decíamos, todas estas cuestiones forenses, como mencionaban, una fracción, una parte de pelo que tampoco es así como cualquier pelo, o sea, tiene que llevar el bulbo, digamos, para poder sacar el ADN, y tampoco es nada más con un cabellito sacó el ADN. No es así como nos lo pintan en la televisión. Pero bueno, todas esas áreas forenses que precisamente son en auxilio del juzgador para poder realizar con mayor certeza, decir si esa persona es responsable de esos hechos o por qué le está dando determinada sentencia, ¿no? 5, 10, no sé, X años de sentencia, en función de lo que están las evidencias que después se convierten en pruebas para el juzgador. Entonces, todo ese material, todo esto que lleva el
la connotación de forense es porque está en auxilio del juzgador. Nosotros tuvimos la fortuna de tener pues prácticamente el primer despacho de peritajes particulares, porque bien lo decía hace un momento, bueno, pues si es la fiscalía, pues ellos tienen todo, ¿no? ¿Quién debate contra ellos? En la actualidad, ese es un punto muy importante de campo de acción de los criminólogos, el ámbito particular, porque yo no me puedo quedar confiada en que me dijeron, es que la fiscalía está diciendo que este hecho de tránsito tú eres el responsable. ¿Por qué? Claro. Entonces puedo contratar a alguien para que revise que efectivamente todo esté adecuado a lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, porque tal vez me estoy equivocando y efectivamente tengo la responsabilidad de los hechos, ¿no? Pero es otra opinión. Pero exactamente. E incluso si hay diversas opiniones entre los dos, pues el juez decide una tercera opinión. Entonces, el campo de acción también en la cuestión particular se está desarrollando bastante bien. Otro de los puntos, por ejemplo, todos conocemos que los psicólogos, los médicos, los abogados, o sea, no necesariamente trabajan en el gobierno. O sea, hay cantidad de opciones laborales fuera del gobierno. Antes, yo creo que antes sí era como que todo el mundo quería irse ahí. Ajá. Yo más que nada creo que es por la cuestión de seguridad. Laboral. Sí, seguridad laboral. Sí. Ya, logré entrar. Y eso, porque ya ahora ya... Exactamente, entre comillas. Logré entrar y ahora sí basta con que sobreviva 30 años para que me den mi pensión, ¿no? Aunque lo haga mal, pero estoy dentro del gobierno. Claro. ¿Sí? Entonces, a mí y yo lo pongo mucho en consideración porque me llama mucho la atención que hay personas que piensan, por ejemplo, criminología nada más se refiere a cuestiones de crímenes. Si estamos hablando de crímenes, por eso lo puse así entre comillas, no necesariamente es un evento sangriento, privación de la vida, no. Crimen para nosotros como criminólogos es aquella conducta que atenta contra el bien común de la sociedad, esté o no esté tipificada en el Código Penal, ¿sí? Entonces, puede que sea una conducta que está violentando, que está afectando, pero tal vez en este caso no está tipificada. Ejemplo clásico, el adulterio. El adulterio no está en el Código Penal. Sí. Pero genera conflictos a final de cuentas. Exactamente. Además de que genera conflictos, genera una situación muy problemática en la familia, muchas cosas que ahorita no vamos a... Y que trascienden la sociedad en generaciones. Exactamente. Claro. Incluso hablábamos hace un rato, cómo al hombre sí se le permitía, a la mujer no, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, la criminología no necesariamente está para los homicidios, porque un homicidio un crimen no forzosamente es un homicidio, ¿sí? Entonces, la criminología puede perfectamente desarrollarse en la educación, por ejemplo. Si empezamos a abordar la cuestión de la violencia, es decir, si empezamos a manejar estrategias de prevención de la violencia desde los pequeñitos, les aseguro que tendríamos, sociedad va a cambiar enormemente. Claro. ¿No? Les aseguro que tendríamos niños y niñas más respetuosas del otro. Claro. O sea, yo creo que si regresamos nuevamente a valores, maestra. Sí, porque tenemos que esperar hasta que el niño llegó a lo que antes era el tutelar, que ahora ya tiene otro nombre, según esto, para no estigmatizar. Pero ¿para qué vamos a esperar hasta eso? Sí se puede prevenir, de eso se trata, de prevenir. Exactamente. Entonces, la cuestión de la criminología tiene muchísimos enfoques que incluso aún, ahorita, todavía no se atienden todos.
Fíjese, Maestra, perdón, sí. fíjese que esta pregunta, ahorita que usted lo está comentando, maestra, nos preguntan aquí, y saludos a la maestra, una duda, yo creo que es un alumno suyo, maestra, desde su punto de vista, ¿de qué manera coadyuva el egresado en licenciatura en criminología en la aplicación del derecho en México? Ese es otro punto muy importante que también lo hemos comentado. Desafortunadamente no podemos pedir que todos los legisladores sean abogados para que conozcan la ley, ¿sí? Afortunadamente, porque si no, imagínense, entonces, ¿dónde estaría la equidad con la demás población que no somos abogados, ¿no? Entonces, por eso los legisladores están o representan a los diferentes grupos sociales, los diferentes grupos de acuerdo a distintas profesiones, incluso hay hasta campesinos que ni siquiera tienen una licenciatura, a veces ni siquiera han terminado una carrera. A veces ni la primaria, ni la primaria. Sin embargo, son representantes de su gremio, o sea, conocen la problemática social. Entonces, los legisladores, no todos son abogados como para conocer de qué manera generar o hacer leyes, ¿sí? Yo pienso, y siempre se los he dicho a mis alumnos, ese es otro campo de acción muy importante. Los legisladores tienen un presupuesto bastante bueno para contratar asesores que le digan, bueno... Ahí entraría la política criminal. Ahí entra la política criminal, exactamente. A ver, si haces esta ley puede repercutir en esto. Puede generar... ¿Qué impacta? Sí, exactamente. Puede generar incluso conflictos sociales, puede generar hasta mayor criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera puede coadyuvar? Pues, precisamente aplicando y que realmente nuestro derecho en las diferentes vertientes, porque pues también el derecho tiene muchos hacia dónde expandirse, aplicando en cada uno de ellos, por ejemplo, no sé, las leyes que se hacen para cuestiones ambientales, las cuestiones o las leyes que se hacen en estos casos que hemos estado mencionando de feminicidio. O sea, ¿de qué manera, cómo repercute, qué puede ocasionar si pones, pues a veces hasta una palabra, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa de feminicidio, pues en realidad sería femicidio, pero como así se manejó desde el principio por error en la traducción, así se ha quedado como feminicidio. Femicidio sería, porque sería... Como homicidio. Ajá, homicidio, femicidio, deicidio, parricidio. ¿Recuerda cuando todavía había Bueno, en el Código del Distrito Federal todavía tenemos esas figuras, ¿sí? Sí. ¿No? Sí. Obviamente, por supuesto, aquí nada más es el que prive de la vida a otro, punto. Ajá, ajá. Salvo el feminicidio como tal, Ajá. que sería ¿no? Exactamente. Fecidio, no feminicidio. Femicidio. Femicidio. Ajá. Maestra, por ejemplo, ahorita en las redes sociales, platicábamos al inicio, ya hay una dinámica social diferente gracias a la tecnología, a las comunicaciones, a las redes sociales. Y es más fácil ahora que se divulgue o que se den a conocer casos emblemáticos, duros, que posiblemente en otra época que no sucediera, sino que no se sabían tanto. Exactamente. Concretamente quiero hablar de una situación que sucedió lamentablemente aquí en Querétaro hace algunas semanas, algunos meses, que tiene que ver con la niña que desapareció en su condominio y que iba a la papelería y ya no apareció. Y que después mágicamente apareció. Y después nosotros como sociedad nos quedamos como con la versión oficial de las instituciones y a veces extraoficial de mismas redes sociales, que llega un momento en que uno ya no sabe hasta dónde sí fue cierto y hasta dónde no. En este sentido, se supo que se encontró, yo lo leí así tal cual, que se encontró material genético en la casa de uno de los vecinos del condominio cercano a la papelería. Y lo arrestaron y le imputaron en la situación. Esta cuestión tan delicada y que nosotros la asumimos como tan sencilla,
O como una verdad. Absolutamente. La llevan a cabo oficiales, policías, tiene que llevarla a cabo un criminólogo, porque al hablar de pues material genético, yo no supe, no sé si posteriormente se publicó alguna otra cuestión, pero lo comentaba hace un momento. Bueno, pues eso es lo que dice la fiscalía, pero a final de cuentas, cuando suceden este tipo de cuestiones, o los cateos, cuando sucedió el tema de lo del estadio, que hacían cateos en la madrugada y encontramos a no sé cuántos. Ese tipo de acciones de investigación del delito, de acciones que lleva a cabo la autoridad precisamente para la persecución del delito, están hechas ¿tienen un sustento criminológico o si no lo tienen, deberían de tenerlo? Para todas estas cuestiones hay una serie de protocolos que se deben de seguir. Entonces, por ejemplo, para la cuestión de recolección de indicios, debe de seguirse un protocolo y además de cómo recolectar eso, debe también seguirse otro protocolo que se llama cadena de custodia. Es decir, yo te lo paso a ti y me firmas esto, cuánto te estoy pasando, tú te lo pasas a él se lo pasa, toda una, por eso se llama cadena, para que al momento en que llegue a los servicios periciales, haya sido resguardado ese material. Pero si desde el origen, como tú lo acabas de mencionar, ¿quién hizo la recolección? ¿Sí? ¿Fueron policías o efectivamente fueron peritos en criminalística especializados en la recolección de evidencias? Porque también en criminalística hay diferentes áreas. Hay quienes recolectan las evidencias, hay quienes toman las fotografías, hay quienes las analizan las evidencias ya en el laboratorio, etcétera. Tenemos un laboratorio aquí en la Fiscalía muy moderno, apenas tiene, yo creo que no tiene ni 2 años de que se inauguró, muy, muy moderno, con cosas muy científicas, muy bonitas, muy avanzadas, pero esa es una de las partes. La otra parte es precisamente el material humano, es decir, el personal que va a hacer ese trabajo, porque la máquina no lo puede hacer solita. Entonces, si no tenemos el personal adecuado, si no son criminalistas especializados en eso, va a estar muy riesgoso. E incluso se pueden dar casos en los cuales pues hasta se anule la evidencia. Sí. ¿Sí? Si se comprueba, por ejemplo, que la cadena de custodia se rompió, que alguno de los eslabones está mal donde estuvo en ese tiempo, en esas horas, en esos minutos. ¿Sí? ¿Se acuerda del caso de John O.J. Simpson, que por eso salió? Entonces, sí se puede dar, sí se puede dar. Aquí la situación es, ¿realmente nuestros policías están capacitados para eso? ¿O hay personal especializado para hacerlo? Hace unos días me mandó un alumno de los que les comenté que acaban de egresar y que andan haciendo labor de prevención social en las diversas comunidades. Dice que le impactó mucho un graffiti que vio. Le tomó la foto y me la envió. Y el graffiti decía: Dios mío, libérame de caer en las manos de un policía. Palabras más, palabras menos. O sea, esa es la imagen que tenemos del policía. En vez de respeto le tenemos miedo. Ni siquiera, lo mencionabas en el estadio. O sea, ¿cuánta información hubo en las redes sociales? Que hay 17 muertos, que ya van 35, y después resultó con que no hay ni uno. Y veíamos imágenes. Ajá, sí. Como no, si está todo desangrándose, si está inconsciente, si está... No hubo ninguno. Las redes sociales también son... Juegan un papel maquiavélico. Maliciosas, sí, maliciosas. Sí, exactamente. Pero yo creo que aquí sí el papel del criminalista, del criminólogo en las áreas de las ciencias forenses, desde luego que es fundamental. Es fundamental porque tiene que dar con eso quería cerrar, maestra. Nos queda menos de un minuto. Quiero agradecerle a Celina también los mensajes. Igual otra vez nos faltó tiempo. Dice también otro compañero aquí del Face:
¿Cuál es el mayor problema de la criminología en México? Ya nos venía más o menos comentando, maestra, por eso no quería interrumpirla. Considero que todavía es un área desconocida en su función y esto no está haciendo el mejor uso que debe enfocarse la criminología. Pero es que es joven también, es una como carrera, como licenciatura, todavía está muy joven en el Estado. Pero, maestra, por favor, en menos de un minuto, algo con lo que usted quiera cerrar. Ok. Con lo que quiera cerrar la charla del día de hoy, maestra, porque si no, nos cortan. Criminología tiene una impresionante capacidad de prevención. En las áreas y hacia donde se les ocurra, ahí se puede hacer prevención. Estudien criminología, no lo duden. Licenciada Laura Méndez, para cerrar el programa. Sí, pues muchas gracias aquí al equipo detrás de cámaras, gracias a las personas que nos siguen y que nos comparten en redes sociales. Muchas gracias, maestra, qué gusto. Gracias. Hasta el próximo jueves. Adiós. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.